En esta ocasión continuaremos con nuestro tema que hemos estado siguiendo durante algunos programas anteriores, el tema del credo de los apóstoles, a fin de responder la pregunta fundamental y necesaria: ¿en qué creen los cristianos? En el programa anterior nos adentramos a una de las 9 frases que se dicen acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, cuando dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen. En esta oportunidad pasaremos a la segunda aseveración sobre la persona de Cristo, que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. A modo de introducción les invito a ir a Mateo capítulo 20 y consideremos parte de la conversación que tiene Jesús con sus discípulos a causa de que algunos querían ser más que otros. Y el Señor les dice que sí, que en la sociedad pasa eso. Pero en el verso 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la segunda porción que quisiera leer está en la carta a los Hebreos. No sabemos a ciencia cierta quién la escribió, pero es una epístola donde se encara el problema del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 12, donde empieza la parte práctica de la carta, comienza diciendo: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, nos detendremos aquí y repasaremos brevemente algunas cosas que hemos venido diciendo para ubicarnos en donde estamos. La fe cristiana nació en un mundo muy diferente al nuestro. No había forma rápida de comunicación. Todo se hacía a pie, a caballo o en barco. Fuera de eso no había otra forma de relacionarse con otros. Faltaban 15 siglos para que la imprenta pusiera los libros a disposición de la gente, lo que implica que los libros o rollos eran carísimos, por lo que el analfabetismo era muy corriente en aquel entonces. Al final del primer siglo ya estaba escrito el Nuevo Testamento, pero ¿quién podría tenerlo? Las cartas se copiaban a mano y muchas veces el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en la carta a los Colosenses: esta carta que les mando, que se lea también en otra iglesia. Quiere decir que el material escrito era tan escaso que las cartas apostólicas debían prestárselas las iglesias porque no había otro modo de tenerlas. Imagínense lo que significaba tener la Biblia escrita en rollos, no solo por lo aparatoso, sino porque costaría una fortuna tenerla. Habría que pagar los jornales de 1 o 2 años de trabajo de un copista para que hiciese eso. Era carísima. Las primeras iglesias que tuvieron Biblias completas las tenían sobre el púlpito y las encadenaban para que no las robaran por lo costosas que eran. Y es en ese tiempo cuando surgió el credo de los apóstoles, como diciendo: vamos a sintetizar la fe y vamos a repetirlo porque esto es lo que creemos. El credo de los apóstoles es una síntesis de la fe cristiana, aceptada por todas las confesiones cristianas: protestantes, católicos, ortodoxos, evangélicos, pentecostales. Todos aceptan que este credo es la confesión de fe
de los cristianos. Es por eso que hemos estado haciendo un análisis de lo que allí está escrito, junto a la luz de la palabra de Dios ciertamente. Es así como ya vimos la parte que habla de Dios Padre y la primera frase acerca del Dios Hijo. Y en esta ocasión, como ya dije anteriormente, seguiremos con la parte que dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hasta aquí nos vamos a detener. Hay una cosa extraña en el credo que a muchos les ha llamado la atención, pero no a nosotros, cuando entendemos bien la obra de Jesucristo. Porque de pronto el credo pega un salto tremendo, habla del nacimiento virginal de Jesús y de inmediato, a renglón seguido, nos lleva a la cruz. Dice textualmente: nació de la Virgen María y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Y entonces qué? ¿Está ignorando todo el ministerio de Jesús? ¿Está ignorando los milagros, los sermones, las parábolas, las controversias que Jesús tuvo? Pareciera ser que pasa por encima de todo eso. Pero hay que entender que el credo es una síntesis. Y los dos temas fundamentales de la fe están en la encarnación y están en la cruz. Y uno dice: el milagro inicial es la base de la fe. Por eso hablamos de eso en el programa anterior. Y el objetivo final de la fe es el sacrificio de Jesús. Es decir, el que nació virginalmente vino para cumplir una misión. Por eso Jesús les dice a los discípulos que buscaban ser mayores o más importantes, les dice: entre ustedes no será así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Juan habla de los milagros de Jesús, él usa una palabra muy interesante. Él no habla de milagros, él habla de señales. Por ejemplo, frente al primer milagro en Caná de Galilea, dice: este es el principio de señales que hizo Jesús. Señales. Piensa en la palabra que usa. Más adelante, cuando están en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. No dice viendo los milagros, sino viendo las señales. Ahora, una señal es un indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Una señal es algo que permite reconocer o distinguir a una persona. Esto indica que los milagros era una forma que usaba Jesús para que reconocieran frente a quién estaban. El reconocimiento de que era el Hijo de Dios, que tenía un poder sobrenatural que únicamente podía venir de Dios. Por eso Juan acertadamente se refiere a los milagros como señales. Y el credo pasa sobre ellos. Quizá porque los milagros no fueron lo primordial en el Señor Jesucristo. Lo primordial fue el objetivo por el cual Él vino a este mundo, a morir en cruz por los pecadores. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La obra redentora, la obra salvadora es el centro de la fe cristiana y nos lleva desde Belén a Jerusalén. Nos lleva a la cruz directamente. Y cosa interesante, aparecen dos únicos nombres en el credo, además de los nombres de la Trinidad, por supuesto. Aparecen dos personas únicamente, María y Poncio Pilato. Alguien solía decir: este está más desubicado que Poncio Pilato en el credo. Claro, porque ¿qué hace ahí Pilato? Pero pasó a la historia. Ahora, ¿cuál es la razón de estos dos nombres? María, bueno, todos sabemos que en el seno de María se gestó el Mesías. El nombre de María está diciendo que Jesucristo es humano, que siguió el proceso de todos los hombres, que fue gestado en el seno materno, que siguió las etapas propias del humano, infancia, adolescencia, juventud. Y esa humanidad, hubo muchos que la negaban al principio. Los que recibían la fe decían que no, que Jesús era una apariencia de un hombre, pero no era hombre, sino no pudiera haber hecho lo que hizo. Es muy importante entender esto, que el nacimiento virginal hace que Dios actúe con su presencia para que no se produzca la gestación, para que se produzca la gestación. Pero después Jesús fue un hombre, como cualquiera de nosotros.
Me refiero obviamente a lo físico, a lo que se podía ver con los ojos naturales, en la apariencia. Jesucristo se ancla en lo humano y María se menciona porque es el ancla que Él tiene en lo humano. Jesucristo sufre tentaciones, sufre físicamente, corporalmente, sufre emocionalmente. De todo esto da testimonio el Evangelio. Nos cuenta desde el principio que fue tentado y fue tentado varias veces, más buscando sacarlo de su camino. Sufrió físicamente en la cruz, pero sufrió emocionalmente también. Lea usted lo que pasó en Getsemaní, cuando está agonizando en aquel lugar, lo que quiere decir que era humano. Y el autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la gran diferencia está allí. Quiere decir que cuando menciona que nació de la Virgen María, está diciendo que Jesucristo está anclado en lo humano, que Jesucristo es hombre también. No es solamente Dios por el nacimiento virginal, sino que también es hombre. Eso hasta cierto punto lo podemos racionalizar. Pero ¿por qué aparece Poncio Pilato? ¿Sabe por qué? Porque Poncio Pilato es el anclaje en la historia. Así como hay un anclaje en la humanidad, hay también un anclaje en la historia. Y Poncio Pilato es un personaje histórico. El historiador romano Tácito, en sus anales, menciona a los cristianos cuando se refiere a la quema de Roma, cuando Nerón les echó la culpa a los cristianos, pero realmente el pueblo no creía eso. Creía que el causante de tal incendio era el mismo Nerón. Entonces Tácito tiene que explicar quiénes son los cristianos. Y dice, siguen a Cristo, quien fue entregado a suplicio por el procurador Poncio Pilato. Lo que indica que Poncio Pilato es un personaje marcado en la historia. Entonces ambos nombres, María y Pilato, son las dos caras de la moneda humana. María representa la pureza, la santidad, la dependencia del Señor, y Pilato es lo contrario, es la corrupción, es el pecado, es la rebelión, y los dos están presentes en el credo. María está ligada a la vida, Pilato está ligado a la muerte. Aparecen como dos extremos. Por eso dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Padecer es sufrir, es soportar, es tolerar. Y acá después de decir padeció, dice, este es el padecimiento de Cristo, la cruz, la muerte y la sepultura. Así se completa el ciclo de lo humano, cruz, muerte y sepultura. Y este es el tema central del credo. De esto se trata el credo. El Hijo de Dios que nace virginalmente y viene para morir, y viene a morir en una cruz. Y así llegamos a lo que Pablo llama el tropiezo de la cruz. Aunque no se traduce tropiezo, se traduce como el escándalo de la cruz. La cruz se transforma en un tropiezo cuando deja de ser un medio y se transforma en un fin. Los que tropiezan en la cruz son aquellos que, por ejemplo, ven en Jesús a un profeta o simplemente un maestro, pero no entienden que allí en la cruz está el centro de lo que Él vino a hacer. Jesús no muere como un caso de injusticia, aunque claramente fue un caso de injusticia, pero Él muere voluntariamente. Él muere porque entrega su vida, y hasta que no entendamos eso, no hemos entendido a Jesucristo. ¿Qué pasa con los que leen el Evangelio y quieren ver en Jesucristo un moralista, por ejemplo? Empiezan a tropezar en el Evangelio. Claro, algunos ni siquiera lo han leído y de oídas saben que el Sermón del Monte es algo maravilloso como ética y como principio, pero si han leído el Evangelio, entonces empiezan a tropezar con algunas frases de Jesús que no tienen congruencia con su rol de maestro. Por ejemplo, Él va a decir, yo soy el buen pastor, y hasta ahí vamos bien. Pero luego dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. En otra parte dice, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cómo explica aquel que ve en Jesús
a nada más que a un maestro estas palabras? ¿Y cómo explica tantos otros dichos de Jesús donde él habló de su propia muerte? ¿Cómo se explica la institución de la cena del Señor cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado? ¿Cómo explica que Jesús tomara la copa y dijera, este es el pacto hecho en mi sangre que por vosotros se derrama? Es decir, esto nos indica que Jesús era mucho más que un maestro, sin duda que sí. Él era el Redentor. Y Él venía y enseñaba y hacía milagros, pero la obra final de Jesucristo es la redención. El cuerpo de Jesucristo se entrega y la sangre se derrama, y esto es lo que recordamos cuando nos sentamos a la mesa del Señor, con unos únicos destinatarios que somos nosotros. Fue entregado por nosotros. El pacto se hizo con nosotros. ¿Por qué se hizo con nosotros? Porque la cruz responde a una necesidad universal. La conciencia humana sabe que está en falta. Por eso vaya donde vaya y crea en el Dios que crea al ser humano, hace sacrificios. En algún modo busca pagar algo y en algunos casos llega a hacer hasta sacrificios humanos. Hay algo en la conciencia del hombre que es la culpa por el pecado que necesita ser acallada. Y entonces todos los pueblos hacen sacrificios expiatorios y tratan de satisfacer a su Dios. Es una necesidad profunda del alma humana, acallar la conciencia que le está diciendo a gritos que es un pecador. Por eso la predicación de 12 hombres que salieron para llevar el evangelio al principio se expandió por todo el mundo, porque respondía a una necesidad de la conciencia humana. El evangelio responde a una necesidad interna de la conciencia que acusa al hombre de su propia falta y de sus propios pecados, y se encuentra con la buena noticia de que hay una respuesta para eso en Cristo Jesús. Y por supuesto que ese bálsamo que se le llevó a la gente está explicado en todo el Nuevo Testamento. Usted lee, por ejemplo, Romanos 5:8 y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está diciendo cuál es el móvil, qué es lo que mueve a Dios, el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. El móvil es el amor, la manifestación del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios y les explica la fe, dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, el amor de Dios pone una ofrenda por el pecado de los hombres. ¿Y cuál es el propósito de la entrega? Primera de Pedro 3:18 nos da la respuesta cuando dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Quiere decir que la misión de Cristo siempre se explica en torno a la cruz. En la cruz el móvil del amor de Dios se manifestó. En la cruz nuestro pecado fue pagado. En la cruz nos volvemos a reunir con Dios. Y el resultado final lo tenemos allí, 1 Tesalonicenses 5:9, cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. El resultado es que alcanzamos la salvación. Quiero decir que se va explicando que la cruz, el padecimiento de Cristo tiene un sentido, que nace en el amor de Dios, que se entrega por nuestro pecado, que el propósito era llevarnos a Dios y que por ese medio alcanzamos la salvación. Y entonces queda cerrado el problema de las cuentas con Dios. Ahora yo tengo que mirar a la cruz como un medio, porque siempre se habla de la cruz como un medio. Dice Colosenses 1:22, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Yo miro a la cruz en el pasado, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Es algo que sucedió allí. Ahora yo estoy de este lado de la cruz y yo soy el fin de la cruz. La cruz ha sido simplemente el medio. Más adelante va a decir Pablo a los colosenses que el Señor Jesucristo nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte en la cruz. Es decir, el medio fue la cruz. Y a los efesios va a decir, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, siempre la cruz es un medio para llegar a la salvación. Miramos a la cruz y nos compadecemos. ¿Qué es compadecer? Es padecer con el otro. Y a veces de tanto mirarlo muerto a Jesús, entendemos la fe como un sufrimiento. Entendemos que el cristianismo como relacionado con la muerte, y creemos que como Él sufrió, nosotros también tenemos que hacer un sacrificio meritorio. Y entonces se pone una cruz en un determinado lugar y la gente va de rodillas hasta llegar a donde está. ¿Qué sentido tiene esto? Hablemos racionalmente, no tradicionalmente. ¿Qué sentido tiene esto? Que para algunos la cruz es un fin, no es un medio, pero no. La cruz es el medio, el fin en que yo me sacrifique juntamente con Cristo, y entonces aparecen todas las obras meritorias que no tienen ningún valor. Pero hay un afán por hacer creer a la gente que lo que haga es lo importante, y cuanto más sangre en las rodillas, más mérito tiene. No, están equivocados. Están equivocados. La cruz es el medio por el cual me libero de las obras meritorias para ganarme el cielo. Porque jamás, escúchelo, jamás podré ganarme el cielo mediante mi propio esfuerzo. No solo es infructuoso, sino que además es abominable delante de Dios. Nada de lo que yo haga podrá compensar el pecado que hay en mí. La cruz me libera de los grandes sacrificios para ganarme un lugar al lado de Dios. Por tanto, si miro la cruz como un fin y no como un medio, voy a empezar a sacrificarme frente a la cruz y a lacerarme y a golpearme frente a la cruz, creyendo que eso es lo que me acerca a Dios. Y resulta que la cruz es el medio por el cual ya estoy cerca de Dios. Ya estoy en comunión con Él a través de Jesucristo. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice: no por obras para que nadie se gloríe, y luego porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras. Pero ojo, no obras meritorias. Buenas obras sí, hagámosla, pero no como un medio para alcanzar el favor de Dios. La obra meritoria no salva. Lo que salva es el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no necesito hacer méritos. Los méritos son de Cristo, que me lleva a Dios y por quien tengo la salvación. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Él pagó el precio. Por eso dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la salvación es un don de Dios que hemos recibido. Ahora bien, quien ha recibido el don de Dios tiene que responder a eso. Y entonces, si obramos a favor del prójimo, a favor del necesitado, obramos, y las obras son muy importantes en la vida del creyente, pero no como mérito para acercarme a Dios, sino como el resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. No estoy pagando el precio de algo que ya Cristo pagó en la cruz. Estoy simplemente manifestando delante de Dios mi agradecimiento para en el prójimo volcar aquello que Jesucristo hizo en mí. Y es distinto esto, porque cuando yo obro para pagar un precio, me estoy esforzando por pagarlo, y esto es una carga tremenda. Pero cuando obro como resultado del amor de Dios derramado en mi corazón, entonces ya no estoy pagando un precio, estoy agradeciendo. Y por eso el servicio y el hacer el bien está puesto en la palabra de Dios junto con la alabanza, porque es una forma de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque si cualquiera de nosotros que tiene a Cristo en su corazón y ha entregado su vida a Él, en este momento su vida fuera cortada, sabe que va a estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no son nuestros méritos, sino los méritos de Cristo que obran a nuestro favor. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. No es lo que yo haga, es la sangre de Jesucristo. Por eso miremos la cruz como Cristo la vio. ¿Cómo vio Cristo la cruz? Hay mucha gente que mira la cruz y empieza a sufrir viendo la cruz. Pero ¿cómo vio Jesucristo la cruz? Lo hemos leído antes, allí en Hebreos 12.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, cuando Jesucristo sufrió la cruz, él vio más allá. Él vio el gozo que estaba puesto detrás de la cruz, el gozo que traía a través de la cruz. Entonces, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Quiere decir que Jesús llega a la cruz y como ser humano, como dijo a los discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero llega a la cruz pensando que ese no es el fin, sino que es un medio para conducirnos a Dios. Él vio que estaba abriendo el camino, el gozo de un pueblo que está detrás de la cruz, el gozo de que estuviéramos hoy gozándonos en Cristo Jesús por lo que Él consiguió por amor a nosotros. Cristo sufrió, como dice Isaías, para que por su llaga fuésemos nosotros curados. Él sufrió no para que por sus llagas fuésemos nosotros heridos, llagados, sino que para que por su llaga nosotros fuéramos curados. Yo no tengo que producir la llaga en mi vida. Tengo que recibir la sanidad que Dios da en la cruz. Las marcas de Cristo son el precio que se paga por nuestra salvación. El objetivo final de lo que escribe Pablo en su carta a Tito, su discípulo, cuando dice: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiere decir que Cristo se entregó para purificar un pueblo que haga buenas obras, pero no para pagar lo que ya está pagado, sino que haga buenas obras porque ha recibido una bendición tremenda de Dios. Y cuando trabajamos para el Señor, y cuando hacemos buenas obras en el nombre de Cristo, tenemos que pensar que este es el privilegio del gozo de Jesucristo, que sufrió la cruz precisamente para que pasara esto. No para que yo estuviera flagelándome durante toda mi vida, sino para que yo tuviera la paz y el gozo de Cristo todos los días conmigo. Por eso Pablo escribe esta carta tremenda a los filipenses, donde dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es decir, que el regocijo, el gozo tiene que ser una constante en nuestra vida, porque Cristo ha triunfado sobre la muerte. Y esto es lo que hemos recibido de Él. Y por eso decimos juntamente con el credo: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Después seguiremos con lo que falta. Ya tendremos tiempo para eso, pero nos adelantamos y decimos que lo que el Señor miró era el resultado de la cruz. ¿Y saben cuál es el resultado de la cruz? Todos nosotros. ¿Qué era el gozo de Cristo? Era tu vida y mi vida. Somos nosotros. Él se goza y se gozó antes en la cruz, sabiendo que iba a formar un pueblo celoso de buenas obras. Cristo no muere para que yo me flagele frente a la cruz. Él no muere para que me entristezca frente a la cruz. No muere para que me golpee el pecho frente a la cruz. No muere para que yo haga sacrificios, sino con un propósito: formar un pueblo purificado de sus iniquidades, celoso de buenas obras. Es decir, la paz del Señor llena nuestro corazón. Yo no tengo que ganar nada. Ya Cristo lo ganó todo. Puedo estar tranquilo. Cuando lleguemos al cielo no nos va a preguntar con cuánto vas a pagar tu entrada. No. Cristo ya la pagó. Pero en cambio, cuando lleguemos, podemos decir: esto es el agradecimiento que nosotros hicimos al Señor por lo que hizo. Y este es todo el trabajo que hagamos en obras de amor destinados al prójimo. Gloria al Señor. No nos olvidemos de lo que dijo Jesús: venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y entonces me preguntarán: ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo en la cárcel? ¿Cuándo? Y Él responderá: cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y esto tiene que ser el sentido del obrar cristiano: agradecer por lo que Dios hizo y honrar al Señor con las buenas obras. Hermanos amados,
Honremos la cruz, viviendo apartados del mal y haciendo buenas obras, porque son el resultado de lo que Cristo ha hecho por nosotros.